el tema en los colegios porque no se imparte la educación sexual, está muy limitado. Todavía vivimos en una sociedad muy conservadora, entonces no es muy fácil trabajar el tema de la educación sexual integral con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? En mi caso, como dije, soy mamá joven, he tenido mi primer hijito a los 19 años, así que también he tenido un embarazo adolescente producto de una falta de educación sexual. En la época de colegio no había mucho acceso a internet, no teníamos el acceso a información y la única manera de acceso a la información que teníamos es que venía un profesor, un facilitador que te explicaba lo que esa persona creía correcta y nada más. Entonces incluso hablar con nuestros papás era un tabú y no había mucha información. Creo que es por eso que había mucho embarazo adolescente. Tuve la suerte de que mis padres me pudieran comprender, pudieran explicarme un poco de qué es educación sexual, tanto mi padre y mi madre, y de esa manera fui aprendiendo cómo debo cuidarme como mujer para no contraer enfermedades y para no poder tener embarazos no deseados. También la otra vez que lo vi, la educación sexual fue en el colegio. Vinieron a dar un taller corto de qué es educación sexual. Sí, algunos de mis compañeros entendimos qué es educación sexual, pero no de todo completo. Básicamente, mi educación sexual en el colegio ha sido un compañero, una compañera que sabía lo mismo o peor que yo, que eran exposiciones sobre qué es un condón, cuáles son las enfermedades, y eso fue todo. O sea, no te enseñan. Sobre educación sexual integral, he aprendido afuera, desde campañas de Actúa, activismos. Y creo que la ESI yo no la he aprendido en ningún espacio educativo porque era muy pobre y muy sesgada también la educación en estos temas sexuales en general. Integral nunca la tuve, la aprendí gracias a que el movimiento feminista en otros países estaba avanzando en esta temática y para saber de qué se trataba me he informado y he podido aprender muchas cosas, entre ellas que lo integral engloba un montón de cosas en las dimensiones humanas y que quiere decir que no se trata solo de sexualidad o de sexo o de coito, sino también de identidad, de aprender a hacer autocuidado, a proteger nuestro cuerpo, a tener límites y un montón de cosas más que es importante que como seres humanos desde siempre aprendamos a tener, ¿no? Y no se debería usar la cultura del silencio y el miedo como parte de una educación sexual. ¿Por qué? Muchas veces nos pasan situaciones un poco vergonzosas que nos hacen sudar, ¿no? Relacionado con lo que es la EIS, con lo que es la sexualidad. Sin embargo, no tendríamos que callar, sino tendríamos que preguntar a nuestros papás principalmente, ¿no? Porque son la fuente de información principal en nuestras primeras etapas de aprendizaje, porque generalmente antes de entrar al kinder ya vamos aprendiendo, ya tenemos, por decirlo, conciencia de nosotros mismos. Tenemos que preguntar, tenemos que abarcar eso, porque si no se pregunta eso, es como si quedara un vacío de aprendizaje en nosotros mismos, a lo cual en el futuro este vacío se compensa con información errada. Creo que no se debería enseñar desde el miedo las temáticas de educación sexual porque son parte de nosotros, parte de los derechos humanos, el hecho de querer explorar nuestro cuerpo, el hecho de querer ir a una farmacia y que nos expliquen cómo se deberían usar los métodos anticonceptivos y el hecho de decidir con quién o no tener relaciones sexuales. Es parte de nosotros, el hecho de el territorio que es nuestro cuerpo, saberlo cuidar y mantenerlo. Si lo censuramos, si no lo hablamos, este punto que es muy importante, yo creo, surgen violaciones, surgen que se callen las niñas, los niños, porque no les están enseñando a ver su valor del cuerpo, a ver que nadie puede tocar tu cuerpo si tú no lo quieres, a ver que tu cuerpo, tus genitales, es solo de ti.